Hola, buenas tardes, estimadas, estimados. Hoy es lunes 17 de abril y estamos grabando un breve video explicativo con los contenidos del periodo de entreguerras que va entre el año 1918 y 1939. Este contenido no está en el manual de cátedra ni en el cuadernillo, ¿eh? Así que este video lo voy a subir al Padlet del día de hoy. Es obligatorio tenerlo para entender el contexto internacional que rodea lo que hemos trabajado en clase, los gobiernos de radicalismo, el golpe del 30 y la década infame. Aprovecho para decirles que más tarde subiré una guía orientativa de preguntas del capítulo 3 que trabajamos el jueves en teóricos. Recuerden que en el título donde dice Historia de la clase trabajadora, 1860-1930, aparece guías orientativas de estudio, capítulos 1 y 2 del manual. Ahí mismo voy a subir la guía número 3. Bien. En 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial que básicamente involucra a Europa sobre el último año de la guerra a Estados Unidos y las colonias de África y Asia que estaban en manos de países europeos. Esta disputa entre diferentes países europeos, entre el cual vamos a mencionar el principal al cual van a confrontar, que es hoy Alemania, en aquel momento se llamaba Prusia. Prusia, el imperio prusiano va a ser enfrentado por Gran Bretaña y por Francia en el último año de la guerra, decimos se suma a Estados Unidos, y también va a ser enfrentado por el imperio de los zares con Z, que se va a disolver en 1917 con la revolución bolchevique, de la cual luego hablaremos. Bien, el tema es el siguiente. Esta guerra entre imperios se da por el control de materias primas, mano de obra barata, alimentos, naturalmente, tanto en África como en Europa. Por lo tanto, estos 7 u 8 países, mencioné 3 del lado occidental, 4 con Alemania actual, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, se enfrentan estos 3 con ella, más el Imperio de los Zares. Digamos con todo respeto, entre comillas, para entender una prima pobre de los aliados occidentales que es Italia, y otro imperio que también va a desaparecer con esta guerra, que es el Imperio Austrohúngaro, que está formado por distintos países, pero fundamentalmente lo que hoy sería Austria y Hungría, que existen hoy en Europa, aliados del Imperio Prusiano. Es decir, estos países se están disputando el control del planeta prácticamente. Estados Unidos en principio no tenía demasiados problemas porque siempre estuvo vinculado con América Latina hasta allí. A propósito, hay un video que habla de por qué Estados Unidos participa en la guerra en el último año y qué ganancias va a obtener, ¿no? En el Padres, junto con un video acerca de la Revolución Soviética, como para que vayan entendiendo también la expansión, y otro video sobre la expansión de Gran Bretaña a nivel imperial, como para que vayan entendiendo esto que estamos comentando. Bien, decía, esta guerra termina con la derrota del Imperio Prusiano, desaparece como tal Prusia, se va a ir conformando el Estado alemán, que ya venía anteriormente, pero va consolidándose el nombre de Alemania, desaparece el Imperio de Austria-Hungría, desaparece el Imperio de los Zares, y desaparece otro imperio muy importante, al igual que el Imperio de los Zares de Asia y de Europa, que es el Imperio Turco. Es decir, es el fin de los imperios. Si lo cual no quiere decir que no termine el imperialismo como concepto. Acá es un concepto que tienen que ustedes tener en cuenta. La expansión imperial, que tiene que ver con otro concepto que lo pueden googlear y buscar su significado definitivo, que es geopolítico. Básicamente, reitero, la extensión y la conquista y colonización del planeta, buscando materias primas, alimentos, lo que decir también buscar agua, buscar gas, buscar petróleo y mano de obra barata o semi-esclava. Fundamentalmente los continentes más vulnerables, más empobrecidos como África, Asia y reitero en el caso de Estados Unidos, América Latina. Bien, esta guerra va a humillar a Alemania, la va a hacer pagar el costo no solamente de la reconstrucción propia de Alemania, sino de Francia y de gran parte de Europa. Va a humillar a Italia, esa prima pobre que estaba del lado de los aliados, pero va a perder territorios. Hay una serie de acuerdos de paz donde ambos países, Italia del bando de los ganadores o vencedores y Alemania de los perdedores, deben entregar gran cantidad de territorio y ceder inclusive a las presiones económicas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esto digamos, va a operar como el resurgimiento de un nacionalismo que anotamos en el pizarrón, al menos en los teóricos de la mañana y de la tarde, con X y con acento en la primera, xenófobo, que es el odio hacia toda clase de extranjero que le hace mal a mi patria.
Entonces se va construyendo un sentido común, más en Alemania que en Italia, pero básicamente en ambos países, contra los judíos, por religión judía. Israel no existe como Estado. Israel va a ser fundado en 1947-1948. Así no existe Israel. Son los judíos dispersos por el mundo. Pero bueno, son objeto de todos los males y todos aquellos, por supuesto, fundamentalmente el occidente capitalista, así lo definen Alemania e Italia, que son capitalistas, pero dice el occidente capitalista liberal. ¿Por qué liberal? No por lo económico, liberal por la democracia liberal. La democracia liberal es la democracia que permite libertades. Lo que tenemos nosotros para poder votar y participar políticamente, donde querramos. Esa democracia liberal, participativa, occidental, también es vista como causante de todos los males. Hacen falta líderes fuertes, gobiernos fuertes, que defiendan las naciones y defiendan la patria. Este es el discurso del Partido Nacional Socialista, nazi, con Z, porque el socialismo en alemán se escribe con Z, liderado por Adolfo Hitler, que llega al poder mediante el voto, tras fracasar en un intento de golpe de Estado, con el voto de alrededor del 33-35% de la ciudadanía alemana, que lo convierte en una figura importante hasta el día de hoy en Alemania, que no es presidente, lo convierte en canciller, una especie de poder omnímodo de relaciones exteriores en la parte política y militar. Esto va a ocurrir a partir del año 1933, pero lo que es el nazismo como tal, como concepto, ya desde apenas termina la Primera Guerra Mundial, década del 20, comienza a ser un agrupamiento para transformarse en un partido que va a recorrer toda esa larga década hasta llegar al poder de obtener consensos en la inmensa mayoría de la población alemana, sobre todo los derrotados que vienen de la guerra, los soldados que vuelven sin trabajo, vuelven a los campesinos a los campos sin tierra, está toda Alemania arrasada. Pasa lo mismo en Italia, que llega al poder Benito Mussolini con el fascismo en la década del 20. El fascismo es importante, lo explicamos en la clase pasada, porque va a ser el modo de gobierno y la ideología tomada por el general Uriburu durante un año y medio con la dictadura militar que derroca, el golpe militar que derroca a Hipólito Yrigoyen y la dictadura militar que gobierna la Argentina entre 1930, finales de 1930 y inicio de 1932, cuando hay elecciones fraudulentas. Por eso es importante entender el fascismo, porque el fascismo va a repercutir en gran parte del planeta con distintas modalidades. Acá con Uriburu, puntualmente el general Uriburu, que derroca un gobierno democrático. Y en el caso del nazismo lo veremos más detalladamente cuando veamos peronismo, en el año 46, cuando el peronismo surge y va a elecciones y triunfa. En toda esa campaña electoral, el Perón y el peronismo son comparados con el nazismo. Dicho esto, nos queda una nueva ideología, dos hemos mencionado. La tercera es la socialista barra comunista. En 1917 se produce, tras largas décadas, una revolución socialista en ese imperio de los zares. El país más grande es Rusia y sigue siéndolo hoy, donde la idea del socialismo-comunismo, que data de 1850 con Carlos Marx, Federico Engels, y luego a principios del siglo XX con Lenin, los dos primeros ya fallecidos, es Lenin, uno de los grandes líderes de esa revolución, junto a otro líder que su apellido es Trotsky, así como suena, con K y con Y al final. Van a llevar adelante, por supuesto, con millones de seres humanos a lo largo y a lo ancho del Imperio de los Zares, una revolución que se va a denominar soviética. Soviética viene de Soviet, con B corta y con T al final, que significa Asamblea Popular. Bien, las asambleas populares de soldados, campesinos, obreros, obreras, profesionales, comerciantes, intelectuales, universitarios, etc., son las que van a ir generando de abajo, digamos, desde las bases hacia arriba, hacia el poder, hacia la construcción del poder estatal socialista, los representantes del pueblo, así se les llama, de los soviets. El soviet es el pueblo discutiendo y debatiendo proyectos. El socialismo al principio es una transición que va respetando la pequeña y mediana propiedad, no así la gran propiedad capitalista del campo, de la industria o de los comercios, hasta que llegue, pasados unos años de consolidación de ese sistema social solidario, donde se habla de la justicia, de la dignidad, del reparto de riquezas de manera igualitaria, respetando la pequeña y mediana propiedad privada, hasta que llega el comunismo, que se convierte en el Partido Comunista, que va a impactar en todo el planeta también. Ustedes van a ver cuando han visto Clase Obrera y retomemos a partir de la década del 40 y 50 el peronismo y posteriormente, cómo el concepto comunista, entre paréntesis, hasta hoy en día se sigue hablando de lo mismo, aparece como un gran estigma, una gran cuestión así crítica y negativa para aquel o aquellas personas que adhieran a ideas comunistas. Esto va a atravesar
Argentina, América Latina y el planeta, donde vamos a estudiar a futuro el enfrentamiento entre el comunismo y el sistema capitalista. La Unión Soviética va a llegar a reunir cerca de 17 países, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con un partido único, es decir, muerto Lenin en la década del 20, asume durante varias décadas Joseph Stalin con ese. Hay un video, reitero, de Canal Encuentro que en breves 10 minutos explica este proceso, y Stalin se va a convertir en un dictador. Se va a gobernar hasta su muerte. Va a haber un partido único como el partido nazi y el partido fascista. Va a haber una sola prensa, la prensa comunista, como la prensa nazi y la prensa fascista. Los nazis y los fascistas van a gobernar con un parlamento prácticamente que adhiere 100% sin posibilidad de partidos opositores. ¿Qué pasa con los opositores en el nazifascismo? Son asesinados, son exiliados, son encarcelados. ¿Qué pasa con los opositores al Partido Comunista? Son encarcelados, son exiliados, son asesinados. Inclusive Stalin va a llevar hacia adentro del Partido Comunista una gran se llama purga, no tolerando, como también lo había hecho Hitler en su momento con el nazismo en Alemania, a ningún tipo de opositor, inclusive a algún tipo de crítica que surgía del propio Partido Comunista, no ya de los capitalistas. Por eso Trotsky, que lo mencionamos recién, va a ser expulsado, va a ir al exilio y asesinado en el exilio. Lenin había fallecido de muerte natural. Entonces, lo que fue una transición en medio de una gran guerra civil, en medio de, por supuesto, los ataques de los países capitalistas a la triunfante revolución socialista entre 1917 y mediados de la década del 20, luego se consolida con el Partido Comunista como único partido que, desde el aparato estatal con el Ejército Rojo, así se denomina, llega hasta el último rincón de la Unión Soviética, digitando, planificando, ordenando, disciplinando al conjunto de la sociedad sin posibilidad, ahora sí, de respetar ni siquiera pequeñas o medianas propiedades privadas o decisiones individuales. Todo queda en función de la decisión del partido, donde esto se va a ir anquilosando, es la palabra, endureciendo, burocratizando, una cosa que deja de ser dinámica, que deja de tener las opiniones diferentes, de aceptar otras opiniones, etc. Reitero, partido único, prensa única, bueno, toda una simbología y un culto al liderazgo. Esto no debería ser así en el comunismo, pero hay un culto a Stalin, una especie de padre, ¿no? De omnímodo. El apoyo de la Iglesia, por supuesto, ortodoxa rusa. Lo mismo ocurre con Hitler y Mussolini, el apoyo del Vaticano a Mussolini, el apoyo de la Iglesia Católica y Protestante a Hitler en Alemania. Bien. Estas son las nuevas ideologías que surgen como consecuencia de una guerra que deja una catástrofe en Europa, con millones de pobres, por supuesto de heridos, de traumatizados, no hablemos ya de los millones de muertes, y son economías que deben reconstruirse o reconstituirse y que critican fuertemente los pueblos a esa democracia occidental parlamentaria, como decíamos hoy. Ustedes traten de asimilar la democracia en Argentina con gran cantidad de partidos políticos, diputados, senadores, intendentes, distintas opciones para poder votar y participar. Bueno, en aquel momento se dice que esas opciones generaron una gran guerra, que no es así, pero bueno, que el sentido común se construye de esa manera también. En realidad la guerra fue una guerra imperial capitalista, gigantesca por el control planetario. Paréntesis, la guerra hoy de Rusia y Ucrania, y Rusia contra la OTAN, que es toda Europa menos Estados Unidos contra Ucrania, la guerra en Medio Oriente de gran cantidad de países, Estados Unidos, Israel, Irán, los países árabes, etc. Son guerras también por el control de recursos, ¿no? De gas, de trigo, de petróleo, de agua también. Bien, volviendo a lo que estábamos comentando, esta guerra capitalista se la toma como una guerra causada por el fracaso de la democracia, que también fracasa en la reconstrucción equitativa de la economía europea, y el régimen nazi y el fascismo y la Unión Soviética a su manera van cada uno dentro de su país primero a consolidarse económica y políticamente, pero la diferencia con la Unión Soviética, que no se planteó invadir países, aunque sí apoyar revoluciones comunistas, pero sin invadir, sin llegar a invadir países, Alemania e Italia se plantean la expansión por Europa, y esto lo veremos cuando se genere el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Si prácticamente los mismos contendientes se van a enfrentar nuevamente, Alemania contra Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Esta vez aparece un aliado nuevo en Asia, una gran potencia imperial que va a ser Japón, que ya venía, digamos, transitando ese camino, pero que va a ser visible durante la Segunda Guerra Mundial, aliada de Alemania, e Italia esta vez, en lugar de ser aliada franco-británica,
va a ser la aliada de Alemania en esta Segunda Guerra. Como ven, los mismos contendientes van a volver a disputarse, también la Unión Soviética, el control planetario en la Segunda Guerra, que va a ser mucho más profunda, más catastrófica y más terrible que la primera. Pero que le queden estos conceptos, nuevas ideologías, la concepción de partido único, de liderazgos autoritarios y totalitarios, de dictadores, lo cual no quita que tengan apoyos de gran parte de la población alemana, italiana o soviética, lo que no quita también que los opositores hayan sido silenciados mediante el terror o sus líderes asesinados, pero no dejan de ser ideologías que van a trascender fronteras. ¿Sí? Va a haber partidos comunistas en todo el planeta, con la teoría y con la idea de esta sociedad más justa, ¿no? Más libre, más digna, con mayores beneficios económicos, educativos y culturales, pero bueno, cada pueblo después va a ver cómo desarrolla el comunismo o el socialismo, y el nazifascismo con esta idea, al igual que lo hizo el capitalismo en su momento, de expandirse, pero de una manera violenta de conquista también y colonización, pero fundamentalmente en el caso de Hitler, no tanto en África o en Asia, sino en Europa puntualmente, la conquista de un gran Reich, R-E-I-C-H, así se llamaba el Imperio Alemán, el Reich, el tercer Reich de Hitler, que soñaba primero consolidarse en toda Europa, incluida la isla del Reino Unido y la Gran Bretaña. Finalmente, el concepto comunista va a aparecer mucho a partir de la segunda parte de la cruzada, ya cuando hablemos de peronismo va a aparecer, porque al día de hoy todavía hay sectores en la política argentina que para desmerecer a alguien que opina diferente lo acusan de, entre comillas, vulgarmente de zurdo, de zurda o de comunista. Sepan ustedes que la Unión Soviética desapareció como tal en 1991. Que Rusia hoy existe, pero no es comunista, es un país muy capitalista, como en esto de Europa. Ocurre que, bueno, hay disputas que iremos charlando a lo largo de la cruzada no resueltas entre países europeos, por eso la guerra ruso-ucraniana tiene que ver con la guerra entre dos países capitalistas por viejas disputas territoriales que no tienen que ver con el comunismo. China es comunista, pero con una gran inserción o desarrollo de gigantescas empresas capitalistas en todo su territorio. Es algo que difícil de explicar, pero es una síntesis extraña, si se quiere, entre el comunismo chino y el capitalismo a nivel global. Cuba es socialista, Venezuela sigue siendo un país socialista, a pesar de hoy por hoy